Hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los momentos más impactantes y controvertidos de la Edad Media. Una historia de fe, ambición, traición y una de las ciudades más grandiosas del mundo. Hablamos de la Cuarta Cruzada y la caída de Constantinopla en 1204. Un evento que cambió el curso de la historia para siempre. Para entender cómo una expedición cristiana terminó saqueando la ciudad cristiana más grande del mundo, necesitamos rebobinar un poco. A finales del siglo XII, el fervor de las primeras cruzadas había disminuido, Jerusalén estaba de nuevo en manos musulmanas, y el Papa Inocencio III, un hombre de inmensa ambición y poder, sintió el llamado a organizar una nueva cruzada, la cuarta, para reconquistar Tierra Santa. El plan inicial era bastante lógico. En lugar de marchar por tierra a través de Anatolia, como en cruzadas anteriores, se decidió atacar el corazón del poder ayubí en Egipto. Conquistar Egipto significaría cortar el suministro de recursos a los ejércitos musulmanes en Levante y facilitaría la reconquista de Jerusalén. Para esto, necesitaban una flota enorme, y solo había un lugar en el mundo capaz de construirla: la República de Venecia. Aquí entra en escena uno de nuestros protagonistas clave, el Dogo de Venecia, Enrico Dandolo. Dandolo era un hombre anciano, casi ciego, pero con una astucia política y una ambición que superaban a cualquiera. Los cruzados, liderados por nobles franceses y flamencos como Bonifacio de Montferrato, negociaron un trato con los venecianos. Venecia construiría y equiparía una flota para transportar a 33.500 cruzados y 4.500 caballos. A cambio, los cruzados pagarían la enorme suma de 85.000 marcos de plata. El problema empezó cuando los cruzados comenzaron a llegar a Venecia en el verano de 1202. Resulta que muchos menos soldados de los esperados se presentaron, quizás unos 11.000 en total. Esto significaba que no tenían suficiente dinero para pagar a los venecianos por la flota que ya estaba construida y lista para zarpar. Los cruzados quedaron atrapados en la isla de Lido, endeudados hasta el cuello y con un ejército impaciente. Fue entonces cuando el astuto Enrico Dandolo propuso una solución alternativa. Si los cruzados no podían pagar con dinero, podían pagar con servicio. Dandolo sugirió que, como primer pago, los cruzados ayudaran a Venecia a reconquistar la ciudad de Tara, en la costa dálmata. Tara era una ciudad cristiana y un rival comercial de Venecia, que se había puesto bajo la protección del rey de Hungría, quien, irónicamente, también había tomado la cruz y era técnicamente un aliado. Esta propuesta causó una enorme división entre los cruzados. ¿Atacar a compañeros cristianos? Iba en contra de todo lo que representaba la cruzada. El Papa Inocencio III prohibió explícitamente el ataque, pero los líderes cruzados, desesperados y sin opciones, aceptaron el trato de Dandolo. En noviembre de 1202, la flota cruzada, con el propio Dogo al frente, asedió y conquistó Tara. La excomunión del Papa no tardó en llegar, aunque luego perdonó a los cruzados arrepentidos, manteniendo la excomunión solo para los venecianos. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. Mientras los cruzados invernaron en Zara, apareció un nuevo personaje, Alejo Ángelo, un joven príncipe bizantino. Su padre, el emperador Isaac II Ángelo, había sido depuesto, cegado y encarcelado por su propio hermano, Alejo III. El joven Alejo había escapado y buscaba ayuda para restaurar a su padre en el trono de Constantinopla. A cambio de esta ayuda, Alejo hizo una oferta que los líderes de la cruzada no pudieron rechazar. Prometió una cantidad astronómica de dinero, 200.000 marcos de plata, suficientes para pagar su deuda con Venecia y financiar el resto de la campaña Tierra Santa. Además, prometió provisiones para todo el ejército, 10.000 soldados bizantinos para unirse a la cruzada, y lo más importante, la sumisión de la Iglesia Ortodoxa griega a la autoridad del Papa en Roma. Para muchos, esta parecía una solución perfecta. Resolverían sus problemas financieros, ganarían un aliado poderoso en el este y unirían a la cristiandad. Para otros, como Simón de Montfort, esto era una traición total al propósito original de la cruzada. De hecho, una facción importante de los cruzados abandonó el ejército y se dirigió directamente a Tierra Santa por su cuenta. Pero la mayoría, persuadida por los líderes y los venecianos, aceptó el trato. La gran flota cruzada cambió de rumbo. Su nuevo destino no era Egipto, sino Constantinopla, la reina de las ciudades.
la capital del Imperio Romano de Oriente, en junio de 1203. La imponente flota cruzada apareció ante las murallas de Constantinopla. La visión debió ser sobrecogedora. Constantinopla era la ciudad más grande, rica y fortificada de la cristiandad. Sus murallas teodosianas eran legendarias e inexpugnables por tierra. Pero los cruzados, con la ayuda de la poderosa armada veneciana, tenían un plan. Los venecianos atacaron desde el mar, rompiendo la enorme cadena que protegía el estuario del Cuerno de Oro. Mientras tanto, los cruzados desembarcaron y atacaron la Torre de Gálata. El emperador usurpador, Alejo III, en un acto de cobardía, huyó de la ciudad con el tesoro imperial, abandonando a su pueblo. Con el trono vacío, los nobles bizantinos liberaron al antiguo emperador ciego, Isaac II, y lo reinstalaron junto a su hijo, ahora coemperador como Alejo IV. Parecía que el plan había funcionado. Los cruzados habían cumplido su parte del trato. Ahora esperaban su recompensa. Sin embargo, Alejo IV se encontró en una posición imposible. El tesoro imperial estaba vacío. Gracias a la huida de su tío, la población y el clero bizantino lo veían como una marioneta de los latinos y se oponían firmemente a la unión con Roma y a los pesados impuestos necesarios para pagar a los cruzados. Los meses pasaron y la tensión creció. Los cruzados, acampados fuera de las murallas, se impacientaban por su pago. Hubo escaramuzas, incendios y un creciente odio entre los griegos locals y los latinos. La situación explotó a principios de 1204. Un noble bizantino carismático y antilatino, conocido como Alejo Ducas Murtzouphlos, lideró un golpe de estado. Depuso y más tarde asesinó a Alejo IV y a su padre Isaac. Se coronó emperador como Alejo V y se preparó para defender la ciudad contra los cruzados. Para los cruzados, esto fue la gota que colmó el vaso. Se sintieron traicionados. Su benefactor había sido asesinado. Y ahora se enfrentaban a un emperador hostil y a una ciudad que les había cerrado las puertas. Los clérigos dentro del ejército cruzado comenzaron a predicar que los bizantinos eran cismáticos y traidores, y que conquistar Constantinopla era un acto justo y querido por Dios. En marzo de 1204, los líderes cruzados y venecianos firmaron un tratado formal para la conquista y el reparto del imperio bizantino. Decidieron que saquearían la ciudad durante 3 días. Elegirían a un nuevo emperador latino y se dividirían los territorios del imperio. El asalto final comenzó el 9 de abril de 1204. El primer intento fue rechazado por los defensores bizantinos, incluyendo la temida Guardia Varega, pero los cruzados no se rindieron. El 12 de abril lanzaron un segundo asalto. Los venecianos lograron acercar sus barcos a las murallas marítimas y, usando puentes voladizos desde los mástiles, los caballeros lograron tomar varias torres. Al mismo tiempo, otros cruzados abrieron una brecha en una de las puertas. El pánico se apoderó de los defensores. El emperador Alejo V huyó, y la defensa de la ciudad se desmoronó. Lo que siguió fue uno de los saqueos más brutales de la historia. Durante 3 días, los cruzados se desataron por la ciudad. No se respetó nada ni a nadie. Iglesias, monasterios, palacios y casas particulares fueron profanados y saqueados. Miles de ciudadanos fueron masacrados. Las riquezas acumuladas durante casi 900 años fueron robadas y fundidas. Obras de arte invaluables, reliquias sagradas, manuscritos antiguos, todo fue destruido o llevado a Europa occidental. Los famosos 4 caballos de bronce que hoy adornan la Basílica de San Marcos en Venecia fueron parte de este botín. Reliquias como un trozo de la Vera Cruz, la cabeza de Juan el Bautista y un sinfín de otras fueron repartidas entre los señores y las iglesias de Francia, Flandes y Venecia. La Biblioteca Imperial de Constantinopla, con sus incontables volúmenes de literatura y ciencia griega y romana, fue destruida. Una pérdida cultural incalculable. El saqueo de Constantinopla fue un desastre catastrófico. El Imperio bizantino, que había actuado como un baluarte cristiano contra las invasiones del este durante siglos, quedó destrozado. Sobre sus ruinas, los cruzados fundaron el Imperio Latino, un estado feudal inestable que duraría apenas 60 años. El imperio se fragmentó en varios estados sucesores griegos, como el Imperio de Nicea, el Despotado de Epiro y el Imperio de Trebisonda. Aunque los bizantinos finalmente reconquistaron Constantinopla en 1261.
El imperio nunca se recuperó por completo. Estaba debilitado, empobrecido y fracturado. Esta debilidad sería explotada más tarde por los turcos otomanos, que finalmente conquistarían la ciudad en 1453, poniendo fin a más de 1500 años de historia romana. La Cuarta Cruzada es un trágico recordatorio de cómo la codicia, la ambición política y el fanatismo religioso pueden desviar incluso las intenciones más nobles. El saqueo de Constantinopla no solo no ayudó a la causa de Tierra Santa, sino que debilitó fatalmente a la cristiandad oriental y creó un cisma entre las iglesias católica y ortodoxa que perdura hasta nuestros días. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia y quieres aprender más sobre los momentos que definieron nuestro mundo, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.